Yo, comparado con la gente de mi instituto, con la gente que me rodeo, yo me considero bastante diferente, incluso una persona un poco rara. A ver, no me gustan las cosas que salir de fiesta, ir al parque, es que no lo he hecho nunca, por eso no me gusta. Entonces, yo creo que una persona de mi edad, dejar todo lo que conlleva ser un adolescente, que es salir, pasártelo bien con tus amigos, yo creo que es una persona cualquiera no lo hace. No está dispuesta, ¿no? Yo creo que tiene que gustarte mucho el deporte y además que para mí, o sea, no me arrepiento, porque yo creo que el deporte te enseña cómo gestionar la vida, gestionar tus emociones, gestionar a la hora de hablar con la gente, y yo creo que una persona de mi edad... Bueno, a ver, al final es difícil lo que es madre e hija, el mundo profesional, porque estás todos los días, todos los entrenamientos. ¿Qué pasa? Que tú en un entrenamiento, vale, sí, es mi madre, pero tiene que ser mi entrenadora. O sea, es un papel muy difícil, porque tanto para ella como para mí, porque sí, ella me tiene que exigir y yo tengo que dar, pero hay muchas veces que el conflicto pasa a ser de un conflicto de entrenadora-patinadora a que ya es madre e hija. Luego vas a casa, pero para las competiciones es un apoyo fundamental, porque yo en este mundial, la final, si no la hubiera tenido a ella, o sea, no hubiera podido, porque necesitaba ese apoyo constante, saber que alguien confiaba en mí, que lo íbamos a conseguir, lo habíamos soñado, lo habíamos entrenado, estaba hecho, solo tenía que salir, hacerlo y disfrutarlo, pero el trabajo estaba hecho, teníamos la conexión, yo estaba patinando, pero sabía que alguien detrás saltaba yo y sabía que ella estaba saltando desde dentro. Bueno, para ganar es todo muy bonito y toda la gente te apoya, pero cuando pierdes están ahí 4. Y al final es duro porque dices, vale, he estado entrenando, he estado preparándome, llego aquí, todo el esfuerzo y todo el trabajo al final no se ha visto recompensado. Pero bueno, sí que es verdad que una carrera no refleja todo lo que hay detrás y siempre hay más oportunidades. Pues nada, pues no has conseguido lo que has querido, pues ahora solo toca entrenar y hacerlo mejor a la siguiente. Al final es duro porque lo piensas y dices, vale, todo lo que hay detrás ahora tirado a la basura, pero en realidad no es así, en realidad es un trabajo constante y cuesta no comerse la cabeza, pero hay que pensar, ya está, a la siguiente a darlo todo. Sí, o sea, a mí siempre me han enseñado que una derrota al final no es una derrota, has perdido, bueno, pues vas a ver los fallos, las dificultades que tienes, apretas un poco más la siguiente, trabajas más y a la siguiente vuelves y le das un poco más de caña. Al final yo creo que el perder en el deporte no es perder, porque tú has trabajado mucho, claro, si no has trabajado y no te has esforzado, vale, no puedes decir nada, pero si tú has trabajado, te has esforzado y lo has dado todo y al final no has ido, al final yo creo que también has aprendido, y aprender en el deporte yo creo que es lo más importante, porque si siempre ganas, al final dejas de esforzarte, al final tienes que ver ese punto de la realidad, y cuando tú pierdes o las cosas no te salen como tú has querido, ahí es cuando te das cuenta de decir, vale, pues tengo que mejorar aquí, esto me ha ido muy bien. Ahí yo creo que es cuando un deportista empieza a crecer. Si un deportista nunca pierde, no va a llegar a su élite o a todo lo que podía haber llegado. Un día más, bienvenidos ahora al punto de partida, que hemos cambiado el nombre del podcast para centrarnos un poco más en las historias personales de los entrevistados. Como siempre en el BNS, con unas vistas increíbles del Sardinero. Y nada, hoy tenemos un podcast, una entrevista súper chula a 2 campeonas del mundo sobre ruedas de 2 disciplinas bastante diferentes. Y yo creo que va a estar muy chula la entrevista, conocer un poco esas dos disciplinas deportivas y que nos cuenten un poco su experiencia como en campeonatos mundiales y demás. Así que nada, pasamos a la entrevista directamente, que va a ser mucho más interesante de lo que ellos puedan contar. Bueno, pues nada, bienvenidas al punto de partida. Estrenáis nuevo nombre, nueva cabecera de vídeo y demás.
lo que os decía, cambiando un poco el formato del podcast. Antes hablábamos un poco, lo hicimos por ver un poco el mundo de las criptomonedas, cómo estaba entre la gente de Cantabria que venía al podcast y ver un poco su opinión, qué conocían y demás, pero bueno, la verdad es que nos está pareciendo mucho más interesante las historias personales y bueno, pues queremos seguir por ahí y por eso este cambio ahora del nombre y de formato del podcast. Daniela, India, campeona del mundo de mototrial, sí, y campeona del mundo de patinaje artístico. Vamos a empezar un poco por el principio. ¿Desde cuándo entrenáis cada una? ¿Desde cuándo estáis en vuestros respectivos deportes o disciplinas? No sé, por ejemplo, Daniela. Bueno, yo llevo desde siempre. Desde que nací yo ya estaba vinculada con el mundo de las motos y ya cuando tenía más o menos 6 años empecé con una moto chiquitita que me compró mi abuelo y desde ahí pues no he parado hasta hoy. ¿Quién ha sido el impulsor de todo eso, tu abuelo? Mi padre y mi abuelo, sí. ¿Los dos? Sí. ¿Les gustan las motos también? ¿Se dedican a ello? Sí, de siempre, sí. Sí. Vale, o sea, ¿y lo tenías claro? Yo sí, y ellos también, así que adelante. Vale, ¿y tú, India? Pues yo prácticamente desde que nací, porque mi madre hacía patinaje artístico, Alexia Rojo, y bueno, ha sido mi entrenadora, entonces básicamente yo con 18 meses ya estaba con los patines, empecé a rodar, mi abuelo tenemos una escuela, Alex Mar, y así que me he criado patinando siempre. Sí, o sea, ¿y lo tenías también súper claro? Sí, mi madre desde que nací, patines, empecé a los 18 meses y nada, hasta aquí. Parece que va todo muy bien. 18 meses, ¿eh? Sí. No se lo pensaron. Algunos todavía están empezando a andar. O sea, sí. Terrible. Y porque además de eso, bueno, estáis estudiando. Sí. A nivel de estudios, ¿qué idea tenéis? ¿Cuál es vuestro enfoque o a qué os queréis dedicar? ¿Lo tenéis claro? Yo más o menos este año me está costando bastante compaginar los estudios con la moto, pero yo me voy a ir a un CAR porque al final yo quiero vivir el mundo de la moto hasta que pueda y tengo claro que voy a ir a estudiar a un CAR, voy a ir haciendo poco a poco algunos estudios y luego ya cuando deje las motos seré Policía Nacional o algo parecido. Sí. Yo en mi caso ahora estoy en segundo de bachillerato, la verdad es que lo coordino bastante bien y sí que es verdad que este año me toca la PAO y de ahí quiero intentar entrar a medicina porque quiero intentar medicina deportiva porque al final yo creo que es lo que más me compagina, me gusta, lo he vivido de primera mano, no me quiero desvincular del deporte, quiero seguir y yo creo que a mí siempre me encanta la medicina y la especialidad deportiva pues mucho Sí, más. Al final compaginas un poco tus vivencias, pasiones, mis lesiones, saber cómo va todo el tema del cuerpo me gusta. ¿Qué tal? ¿Muchas lesiones en moto? ¿Hay yo muchas? No. Porque, bueno, yo llevo un mochilero que es el que te coge, así que si me caigo, a ver, no siempre te coge porque hay alguna vez que salta la moto, me caigo yo, pero solo me he roto una clavícula y un par de dedos de los pies y ya está. ¿Solo? No, yo sí que todos los años tengo bastantes lesiones y el año pasado, por ejemplo, me he roto el glúteo, la muñeca. También he tenido problemas de ligamentos que también me les rompí, problemas de caderas, aductores. No, sí que es verdad que en el patinaje artístico sufre bastante, pero porque entrenamos mucho y al final son temporadas muy largas, entonces nunca tenemos descansos. Ahora entraremos un poco en eso, ¿no? En cómo lo que supone de entrenamiento, lo que decía, compaginar los estudios y demás. ¿Cuántas horas entrenáis al día, a la semana? Yo al hacer el bachiller por la mañana pues no puedo, luego por la tarde tengo academia, pero bueno, intento más o menos 3 días a la semana y el fin de semana también al gimnasio y bueno, con el segundo de bachiller me está costando bastante, pero mi rutina suele ser esa, o sea, enfocada a la moto prácticamente al 80%. Claro, y entrenamiento, gimnasio y eso, porque claro, para tirar de la moto tienes que estar muy fuerte, ¿no? O sea, no sé lo que pesa una moto de trial. Más o menos 65 o así. Pero también hay que aplicarle técnica, no todo es fuerza, es también técnica, pero bueno, sí hay que estar fuerte, sí. Yo en mi caso, pues bueno, ahora que es como empieza la temporada y así, pues entreno de 4 a 9 más o menos, patinaje al día hago 2-3 horas, luego hago 1 hora de físico siempre,
estiramientos, baile, porque al final el patinaje artístico no solo necesita patines, necesita fuerza también, elasticidad, coordinación, performance, coordinación, son muchas cosas. Entonces, ahora a principios, a la semana, pues no sé, al día unas 4 mínimo. Y cuando empiezo temporada, pues yo qué sé, previo a campeonatos del mundo, Europa, pues sí que tengo que hacer doble turno, uno por la mañana y otro por la tarde. ¿Cómo veis a la gente de vuestra edad ahora? ¿Creéis que todo el mundo, o qué porcentaje de gente veis que puede llegar a esforzarse tanto? Porque yo creo que la juventud, esfuerzo cero, ¿no? O sea, Yo, comparado con la gente de mi instituto, con la gente que me rodeo, yo me considero bastante diferente, incluso una persona un poco rara. Porque veo... A ver, no me gustan las cosas que... Salir de fiesta, ir al parque, es que no lo he hecho nunca, por eso no me gusta. Entonces, yo creo que una persona de mi edad, dejar todo lo que conlleva ser un adolescente, que es salir, pasártelo bien con tus amigos, yo creo que es una persona cualquiera no lo hace. no está dispuesta, ¿no? Yo creo que tiene que gustarte mucho el deporte y además que para mí, o sea, no me arrepiento, porque yo creo que el deporte te enseña cómo gestionar la vida, gestionar tus emociones, gestionar a la hora de hablar con la gente, y yo creo que una persona de mi edad... Claro, todo eso que dices, al final lo aprendes por narices a lo largo de la vida, pero claro, vosotras entrando en un mundo profesional ya tan jóvenes, hay muchas cosas de la vida que vais a aprender mucho más rápido, Sí, está yo creo claro. que los deportistas somos distintos, porque al final, como dice ella, el deporte te enseña la disciplina, la organización, pero también conlleva no tener esa vida de juventud, ¿no? Que parece como que es la que más se puede disfrutar, y yo creo que no, porque al final el deporte te da las ganas de levantarte todos los días, mejorar, buscar las cosas que no te salen, perfeccionar. Yo creo que es otro tipo de vida y es otro tipo de ganas de vivir. ¿Te da el deporte esa motivación? Sí. ¿O es la gente como vosotras que tiene esa motivación y luego lo transforma en...? Igual ambas, pero Sí. yo creo que una vez que entras lo que es dentro del deporte profesional, yo creo que al final son las ganas de superarte a ti mismo. Disfrutamos de otra manera. Sí. Sí, bueno, a ver, hay que tener un equilibrio también, ¿no? Mira, que había mucha polémica ahora con ¿cómo se llama el tenista? Alcaraz. Con Alcaraz, ¿no? Que decía que claro, que vale, sí, Nadal ha sido entrenamiento y que él quiere vivir también, ¿no? Un poco tal. ¿Cómo veis eso? O sea, ¿entendéis que también tiene que haber un poco de equilibrio? Hombre, al final si no te puedes saturar, pero es que... El problema yo creo que No sé. de los deportistas es que cuando dices, bueno, voy a hacer un poco de equilibrio, como Al no final- congeniamos con la gente a veces que lleva otro tipo de vida, ¿no? Porque yo sí que me he juntado con gente que, vale, sale y a mí me parece genial, pero cuando un deportista intenta hacer eso, es como que las mismas personas no somos iguales. O sea, yo, por ejemplo, mi momento de escapada es irme con mis padres un día, yo que sé, un fin de semana, o estar con mi familia, o descansar de este tipo. Pero yo creo que cuando nos juntamos con la juventud a hacer planes o así, hay muchas veces como que chocamos. Sí, Porque las mentalidades yo creo que son distintas. pienso igual, sí. Sí, ¿no? Están en otra... Sí. En otra historia, o no pero bueno. entienden que tú te levantes todos los días y tu prioridad sea tu entrenamiento, seas tú, sea... No, eso yo creo que no lo entienden y a veces es lo que choca un poco. Sí. Es que, a ver, hay que entender un poco las dos partes, ¿no? Pero claro, luego al final esa disciplina entiendo que a lo largo de la vida se lleva de otra manera y se lleva a todo. Y el que no tiene disciplina al final va a ser difícil que... Tal, pero bueno. Vale, un tema interesante, ¿eh? Vale, contadme un poco, ¿cómo es el deporte mototrial? ¿Qué tipo de pruebas se hacen? ¿Qué tipo de entrenamiento hacéis para esas pruebas? Bueno, las pruebas es regional, nacional, internacional, y luego hay internacional por equipos, que son las naciones, que es donde quedamos campeonas del mundo. Yo corro nacional e internacional, y el regional lo hago a veces porque suele coincidir con otro tipo de carreras. Y para entrenar pues tenemos varios sitios, Torrelavega o Cabezón, básicamente en el monte. Y bueno, pues depende de lo que quieras hacer. Bueno, se va poco a poco. Primero pues empiezas haciendo giros, luego ya cambiando la moto para no tener que girar, dando los escalones. Hay diferentes tipos de subir escalones. Vas como progresando
y bueno, pues vamos entrenando poco a poco. La verdad que comparándome con la gente, porque el mundo del trial está en Barcelona y yo suelo viajar mucho porque allí está mi mochilero y bueno, pues la gente con la que suelo entrenar y van a las carreras. Ahora nos cuentas un poco lo del mochilero y eso, que es interesante. Y bueno, pues allí tienen todas las facilidades del mundo. O sea, en el colegio practican ejercicios para el trial. Luego a las 4 está allí 50 personas haciendo trial. Por la tarde clase de trial. O sea, es todo trial. Y yo aquí me veo sola entrenando con mi padre, con mi abuelo, y es mucho más difícil conseguir ser campeona del mundo sin nada a ser campeona del mundo teniéndolo todo. Al final me entiendo que sí, que grandes ciudades como Madrid o Barcelona, los deportes son más... Tienen de todo. Y yo aquí, pues bueno, voy poco a poco tirando y la verdad que con mucho esfuerzo pues al final se consiguen cosas, pero cuesta mucho. Un poco más de esfuerzo. Sí. Vale, pero realmente, o sea, ¿son carreras, son circuitos o hay varias categorías? Porque claro, yo veo mucho, pues eso, que vais saltando como obstáculos, como tal, o sea... Sí, en las carreras hay un recorrido y se dividen en zonas que son delimitadas por una cinta y con flechas. Y hay diferentes categorías. En el nacional hay 2 de femenino y luego las demás todo masculino. Y hay TR4, que es el nivel más bajo masculino, y TR1, que es el más alto. O sea, TR4, TR3, TR2 y TR1. Y luego en el mundial hay 2 categorías para femenino y 3 para masculino. Y prácticamente es igual. Se divide en zonas, las zonas tienen en el nacional 1 minuto y medio para hacerlas y en el mundial 1 minuto. Y el tiempo de carrera suelen ser 4 o 5 horas entre vuelta y vuelta, porque hay 2 vueltas, pues imagínate, 2 vueltas, 7 zonas. Y entre medias hay un descanso y ya está, hay diferentes niveles y... Claro, pues que quiero decir, yo suelo ver, a veces no, que echan por la tele y tal, carreras que van como por un circuito de tierra, sí, y dan saltos, sí, y tal, y luego a ti, por ejemplo, te he visto vídeos y tal entrenando, sí, saltando de piedra a piedra, o sea, ¿las competiciones se hacen las 2 cosas o son cosas diferentes? No, es igual. Es igual. Las zonas son, pues eso, lo que has visto, te marcan con flechas donde tienes que pasar y tú tienes que... Bueno, a ver, no te lo imaginas porque pasa mucha gente, pero tienes que ver la trazada, cómo entrar a la piedra, colocarte recto, de lado. Es lo mismo, pero delimitado por una cinta y por flechas y un juez que te marca lo que está, o sea, te mira a ver lo que estás haciendo, poniendo pies, no... Claro, luego es eso, luego no solo es el tiempo que hagas, sino que también cómo, claro, lo has hecho y si has cumplido todas... Es un punto. Y si te caes es 5, si te cogen es 5. Entonces, al final de la carrera gana el que menos puntos haya hecho. Vale. Y lo tuyo al final, porque patinaje, a ver, se ve mucho por la tele, sobre todo el patinaje sobre hielo y demás, pero... Bueno, yo, por ejemplo, para competir tenemos primero los clasificatorios para clasificarte a campeonatos de Cantabria, el campeonato de Cantabria, luego campeonato de España, de Europa y del mundo. Y bueno, también hay copas del mundo, pero lo oficial es el campeonato de Cantabria, el de España, Europa y mundo. Y al final, tú en Cantabria siempre hay una plaza para ir al campeonato de España. Sí que es verdad que si otros años anteriores consigues estar en podio o entre los 10 primeros, te dan otra plaza, pero vamos, tú ganas el de Cantabria, pasas al de España y tienes que quedar entre los 3 primeros. Y ahí la federación te escoge quién va a Europa y quién va al mundo. A Europa suele ir el primero y el tercero y al mundial primero y segundo, pero por ejemplo en mi modalidad no. Este año al europeo solamente fuimos la primera y la segunda y al mundial solamente fui yo. Vale, porque la modalidad es... patinaje artístico. En mi caso donde he ganado ha sido en inline, pero también realizo parejas de artístico en categoría absoluta. Yo soy junior en categoría absoluta, que es lo máximo, y porque va por el que mayor edad tenga. Entonces, pues él era más mayor, vale, pues de él. También hice cuarteto en 2022 y 2023, que gané los 2 mundiales, uno en Argentina y otro en Colombia, y también realizo individual en 4 ruedas. Para llegar a un campeonato del mundo y que te elijan como para ir a ese campeonato, o sea, has tenido que ganar ¿a cuánta gente? ¿Contra cuánta gente se compite? En España competimos más o menos alrededor de un poco menos de 30, más o menos, pero al final somos los mejores de toda cada España, comunidad, claro, de toda la comunidad. Y de ahí vamos a Europa, que a mí me convocaron al europeo, que
éramos yo creo unas 15 o así, porque son las 2 o 3 mejores de cada país, solamente podemos ir. Y ahí, bueno, este año me costó un poco ir al Mundial, porque me dijeron que suele ser por el Campeonato de España, pero depende, a veces escogen dependiendo del europeo. Entonces, si yo ganaba el europeo, tenía como más posibilidades de ir a un Mundial, porque al final era en China. Entonces, los costes y todo eran mayores. Entonces, al final gané el europeo, la saqué 15 puntos a las italianas que iban a ir al Mundial, y al final la federación se lo replanteó y me llevaron al Mundial, y al final pues gané el Mundial sacándolas también como 20 puntos. En el corto sí que es verdad que hacemos 2 pruebas. En la primera prueba, que dura más o menos 2 minutos y medio, estaba muy cerca de la italiana, estábamos a 0,98, y luego ya en el programa largo, en la segunda fase, en la final, la saqué 15 puntos. Qué bueno. O sea, que no solo has ganado, sino que... No, lo metí duro, lo metí duro. Y lo mismo, para competir, porque tú has competido a nivel individual y a nivel de equipo, ¿no? Sí, para ambas también te tienen que elegir, y yo llevo ya 3 años en el equipo nacional con la selección española, y luego también para hacer el de equipos también te tienen que llamar, porque solo pueden ser 3 pilotos, y hace unos años corrían ya chicas mayores y tal, y luego el año pasado, no, el anterior, eligieron a mí y a mi compañera Laia, que somos de la misma edad más o menos, y bueno, pues dijeron, bueno, este año vamos a hacer un equipo joven para apoyar a la cantera, y bueno, quedamos terceras y luego campeonas del mundo, y contra Italia e Inglaterra, y bueno, ese fue el podio, pero había más países. Y luego para hacer el internacional con la selección española también te tienen que elegir, y bueno. O sea, que estáis ahí en el top. Normalmente, ¿qué era hasta ahora? O sea, ¿gente de más edad? ¿O es normal que haya gente tan joven? No es normal que haya gente tan joven. ¿Cuál es la edad más o menos media de...? Para entrar al equipo nacional, más o menos 14 años, porque no se puede hacer el Mundial con menos de 14. Y luego para el equipo de las naciones, es que solía ser gente de 25 para arriba, y no era normal una chica de 16. ¿Y en patinaje qué edades más o menos? Pues para ir al Mundial tienes que tener, para competir en individual, porque sí que es verdad que yo ya he ganado otros años en grupo, y puedes ir a partir de 12 años, pero tienes que ir con la categoría de los más mayores, y en mi caso tuve la edad, pero iba con la categoría más mayor. En cambio, este año, que le gana al Mundial individualmente, que claramente cuesta más, era la más pequeña de todo el Mundial este año, y tienes que tener 16 años como mínimo, o sea, la edad para entrar. Era mi primera vez con la posibilidad de ir a un Mundial, y bueno, pues fui y lo gané. Bien. Y bueno, expectativas de seguir. Mi caso, este año renovar todo, volver a ganar el Campeonato de España, de Europa y del mundo, porque la verdad que este año he hecho el 3 de oro, no podía haber hecho más, y pues a rivalizarlo todo otra vez. Qué bueno. ¿Hasta qué edad más o menos se compite en patinaje? Pues en patinaje hay de todo, porque la gente últimamente se quema bastante rápido, lo deja pronto. Yo creo que unos 24 o 26 es lo que más duran, pero cada vez lesiones, las temporadas son muy juntas. Yo he terminado de competir este año a finales de noviembre, y ya en enero o febrero tengo las primeras competiciones. Entonces, claro, siempre, una vez que empiezas en el patinaje profesional, nunca paras. Ya no hay descanso. No, o sea, yo, por ejemplo, llevo en la selección española desde los 8 años. Y desde los 8 años ahora no he parado nunca. O sea, no he tenido, por ejemplo, el fútbol, en verano, tienen un mes de descanso. Yo no. O sea, yo llevo los 8, los 9, los 10, los 11, voy con todo. Entonces, al final nos quemamos muy rápido. Y ese es el mayor problema. Cuéntanos lo del mochilero, porque me ha llamado mucho la atención. O sea, entonces, en competiciones y todo, ¿va alguien contigo? Sí, al final yo, si entreno sola, corro un riesgo. Si no haces nada así difícil, vale, pero para entrenar fuerte hay que hacer algo difícil. Entonces, siempre va conmigo un mochilero. O sea, conmigo no, o sea, todos llevamos un mochilero, que es la persona que te coge, básicamente. Te guía, porque tú al final, si tienes una piedra aquí y tienes que colocarte, atrás no sabes cómo estás. Entonces él te dice, mueve un poco a la izquierda, mueve un poco a la derecha. Si le das mal, te coge. Ese es el mochilero. Claro. Vale. Primero era mi padre, luego pasó a ser de aquí, en Torrelavega hay un concesionario
Jesús Saiz, que me apoya a mí. Era un mecánico de Jesús Saiz, mi mochilero, y ahora le hemos cambiado por un chico catalán y a ver qué tal se nos da esta temporada, que tiene pinta de que va a ir bien. Tiene más experiencia igual, lo que dices, ¿no? Porque allí hay más... Al final, para crecer hay que cambiar y, bueno, es una experiencia nueva. Sí, hay que ir escalando. ¿Qué pensáis de los clichés? ¿No? Porque, o sea, el mundo del patinaje como que está muy enfocado a que siempre ha sido un deporte de niñas. El mundo de la moto, ¿qué pensáis? Porque yo creo que está cambiando todo mucho. Se ve con el fútbol, se ve con todo. Y ¿qué os parece? ¿Parece una tontería el tema de los clichés? ¿O os ha afectado algo? Bueno, el mundo de la moto para este tema es bastante complicado. No nos ayuda en nada. Y bueno, vamos siendo más chicas, eso sí que es verdad. Y van saliendo chicas. En Cataluña hay un montón. Aquí en Cantabria no hay tantas. Pero bueno, es un tema que a mí me gustaría que tuviera más apoyo porque al final ahora hemos tenido un problema, que es que yo me subo de nivel en el Campeonato de España y 2 chicas más. Pero claro, en vez de juntarnos a las 3 en la misma categoría, yo tengo que correr en TR4, otra chica en cadete 125 y otra en cadete Copa. Entonces, no hay nada de ayuda. Por ejemplo, ¿Por qué? ¿Porque no hay hueco? No, porque no, o sea, les da igual. Es un tema, bueno, hemos intentado hacerlo, pero no ha habido manera. Entonces, por ejemplo, a la hora de ayudas, tú vas y dices, vale, yo tengo que correr contra 20 chicos, bueno, chicos ya mayores. Ayuda 0, claro, vas a decir, la 20 de España, pues bien. Y bueno, es un tema que está costando bastante, pero... O sea, porque compites a nivel regional y a nivel tal, compites con señores. Ah, o sea, pero luego sí que hay categoría femenina, ¿no? Decías. En el regional no, en el nacional sí, pero yo ya he pasado. Y en el mundial también hay, pero es que yo, o sea, el mundo de las chicas en el trial, bastante flojo, bastante mal. Bueno, yo creo que va poco a poco, ¿no? En el fútbol como que se ha profesionalizado ya mucho, igual porque es el deporte más... Bueno, también el trial no tiene tanto apoyo como el fútbol. Claro. Sí, claro, y de pequeña lo sufrí más, ahora no tanto, pero sí que se ha notado bastante. Sí, pero bueno, a ver, bueno, al final al nivel al que estás también, joder, deberían de... ¿Sabes? A gente que realmente encima está escalando y tal, deberían de apoyar más independientemente del sexo, ¿no? Pero... en patinaje... El patinaje no, porque está diferenciado, siempre son chicas, y la categoría de las chicas y la categoría de los chicos, bien desde las categorías más pequeñas de Salevín hasta la absoluta, hasta la senior. Sí que eso la verdad que está bastante diferenciado y está bien. Es más, en las categorías pequeñas siempre hay muchas más chicas que los chicos. A veces en el patinaje sí que es verdad que sufren un poco más los chicos, por el que dirán, deporte más femenino y así. En cambio, lo que más sufrimos, por ejemplo, en el patinaje artístico son las distintas modalidades, porque hay muchas modalidades y hay alguna que se les da más pie y otra menos pie, se infravaloran, pero bueno, lo que es el tema de los sexos, la verdad que está bastante bien diferenciado. Sí, pero bueno, en porcentaje sí lo que tú dices, ¿no? Chicos hay muy pocos, ¿no? Sí, bueno, ahora cada vez hay más. En las categorías absolutas sí que son bastante más potentes los chicos que las chicas y la verdad que de números estamos parecidos, por no decir igual. En las categorías más pequeñas no, hay más chicas, pero en las absolutas, junior, senior, mundiales, estamos iguales. Sí, igual eso, de más pequeñas se apuntan sí, a ver, en troma, pero chicas, luego sí. Realmente profesionalizarse... Claro, ya... porque una vez en las categorías altas los chicos tienen más fuerza, entonces son mejores, tienen más facilidad. Cuando son pequeños no, porque la coordinación y todo eso lo llevamos siempre mejor las chicas. Pero en cambio los chicos en las categorías absolutas son mucho mejores. Vale, ¿dónde fue el campeonato del mundo? Bueno, hubo varias pruebas, pero donde quedamos campeonas del mundo fue en Italia, perdón. ¿En Italia? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia de vivir un campeonato mundial? Muy dura. Habíamos competido ya en el Trial de las Naciones en España y en Italia fue bastante duro, nos costó mucho. Bueno, estuvimos empatadas con Italia. Al final las italianas era su casa y iban a muerte. Pero bueno, nosotras tuvimos que aguantar bastantes cosillas ahí que no cuadraban, pero bueno, al final empates. Y cuando quedamos empates sí que no les gustó nada, pero bueno, ya luego después pues dijeron Italia y ya está. Al final
¿En qué país es el más fuerte en moto trial? Inglaterra e Italia. Inglaterra e Italia. Bueno, España también, claro. Ahora la campeona del mundo de GP Women, que es la categoría top de las chicas, es española, pero ha sido Inglaterra también fuerte, sí. O sea, además, ¿dónde empezó? ¿Dónde empezó ese deporte? En Escocia. ¿En Escocia? Qué bueno. Sí, sí. ¿Y China? ¿Qué tal? Una pasada, ¿no? Una pasada, sí. La verdad que fue un viaje maravilloso. Sí que es verdad que la cultura era un poco distinta, la gente, el comunicarte, porque allí no entienden nada de inglés. O sea, tú ibas y no te entendían nada, con traductores, bueno, un poco caos ese tema, pero la experiencia muy chula, la verdad que sí. ¿Qué tal? ¿Y luego tuviste tiempo de ver algo? Me quedé unos días con mi familia para pues, visitarlo un poco, ya que me había pegado la paliza después de la competición y disfrutarlo. Y la verdad que muy bien. Qué pasada, ¿no? Tiene que ser... O sea, se ve a nivel tecnológico y tal, que están súper avanzados, se ve... Era otra cosa. O sea, aquí estamos bastante un poco atrasados en comparación con ellos. Ajá. Qué bueno. No, se ha visto ahora, ¿no? Con el vídeo este de los robots, cómo han pasado de un año a otro, de moverse un poco así y tal, a bailar como personas ya. Te pedías la comida, te la subían por el ascensor, te llegaba a tu puerta, o sea, era otra cosa. Qué bueno, qué bueno. No, la verdad es que China, y a nivel competición, ¿qué tal? Lo más fuerte de Italia, sí que la verdad que fue durísima la competición, porque yo en Europa había competido contra las mismas que competía en el Mundial. Pero una vez que llegamos al Mundial, ¿qué pasa? Que los jueces, la mayoría son italianos. Italia es como el país más fuerte de patinaje artístico y siempre te los intenta meter. O sea, es como lo tuyo. Al final, donde está Italia, un poco más. Sí. Entonces, claro, en el corto me dejaron súper cerca, 0,98, era una final muy reñida. Y cuando salió la que iba segunda, yo la vi el programa. Supuestamente no hay que ver cuando compite tu competidora, pero yo la quería ver porque quería saber a qué me iba a enfrentar. Y lo clavó. O sea, hizo el disco perfecto, sumó lo que más de su temporada. O sea, yo salía ahí y era un mínimo error que me iba. O sea, el oro le iba a perder. Y salí, la verdad, convencida. Sí que es verdad que sabía que a nada iba fuera. Y empecé el programa y no, iba saliendo todo, lo fui clavando. Y bueno, pues al final gané, pero fue muy duro, la verdad. Porque es que me la querían poner, o sea, era lógico. Joder. ¿Qué es lo que hablábamos antes, ¿no? De entrenar, el esfuerzo y demás. Porque ante una situación de esas, joder, que tienes que salir con muchísimos nervios, ¿no? Sí, toda la mente. Hay que, eso es, ¿cómo gestionas ese tal para no cagarla por nervios, sí. ¿Sabes? Yo tengo una psicóloga, Espe, que llevo desde pequeña con ella, la verdad. Sí que es verdad que la trabajo mucho. Y bueno, y al final desde pequeña siempre me han dicho que he sido muy inteligente, tengo muy buena cabeza y al final yo creo que es lo que me ha hecho llegar hasta aquí, porque el patinaje es muy duro, tanto de amistades como el tiempo que tienes que sacrificar por no hacer ciertas cosas o no estar en días de festivo, cumpleaños, es muy duro y la verdad que yo desde pequeña he tenido la cabeza muy amueblada, tengo mucha disciplina, me la han puesto siempre mis padres, que la verdad que eso se lo agradezco mucho. Y entonces yo sabía que era mi oportunidad de oro y era o lo hacía, porque si no lo iba a perder. Y la verdad que ahí sí que la mente te juega un papel, pero bueno, yo creo que al final es la otra dificultad que tenemos los deportistas. No vale solo con entrenar, sino tienes que hacerlo en ese momento. Y bueno, la verdad que fue muy bien, a mí me va muy bien todo en ese aspecto, compito bastante bien y bueno, pues así voy. O sea, mente fría. Sí. Ahí no vale nada, o sea, temperamento y a por ello. Oh, qué bueno. La cabeza a mí me juega unas malas pasadas muy malas. En el Mundial... Con la psicóloga de... No, tengo. ¿Tú también? Me costó entrar porque yo decía, no, al psicólogo no, y al final me di cuenta que es que el psicólogo no solo te ayuda en el mundo de la moto, te ayuda en general en todo. Y sí que voy al psicólogo, bueno, hoy tengo psicólogo, y me ayuda bastante, pero luego sí que es verdad que, vale, voy al psicólogo, pero luego cuando estoy allí en la carrera digo, y ahora algunas veces le he tenido que llamar porque digo, esto se me va de las manos. En el Mundial he pasado de hacer un décimo, por ejemplo en Portugal, que iba con los dedos del pie rotos, un décimo, y el día siguiente primera. Digo, ¿y ahora cómo enfoco esto?
Me está costando mucho, pero bueno, también voy mejorando. Sí que es verdad que antes yo era un desastre, iba a las carreras con mi padre, allí discutíamos, nos íbamos para casa y luego ya las cosas se han ido calmando, hemos dicho, esto ya no es un juego, esto no es un hobby, esto ya es una cosa seria y nos hemos puesto serios y ya bien. La cabeza es un tema muy complicado, pero bueno, poco a poco lo voy solucionando. Al final estás ahí con tus rivales, ves cómo hace, yo sí que veo siempre cómo lo hacen, porque es una cola, entonces ves cómo lo hacen las demás, clava la zona, ¿sabes? Tú y dices, ¿y ahora yo qué? Si se cae, bueno, pues ya vas más relajada, ya dices, bueno, me puedo permitir hacerlo un poco mal, pero si lo hace bien, dices, bueno, ahora me toca a mí. Yo en cambio soy al revés, o sea, yo cuando veo que lo clavan, es como que me da más... ¿Te motiva más? Sí, digo, pues ahora lo tengo que hacer yo. Sí. Claro, porque a ver, claro, luego, ¿cómo se valora eso? Si la otra persona lo ha hecho perfecto, ¿cómo se valora para que tú saques 14 puntos a alguien que lo ha hecho perfecto? Pues lo que tuve que hacer fue, bueno, mi dificultad, llevarla a la máxima dificultad, porque ella sí que es verdad que llevaba mucha dificultad, pero yo tenía un poco más. Entonces yo tenía que arriesgarme a hacer ese poco de más y clavarlo, porque si hacíamos lo mismo, iban a dar a Italia. Entonces yo dije, bueno, tengo que arriesgar y tengo que clavar lo que voy a arriesgar. Y bueno, salí con fuerza y dije, tengo que hacerlo y sumé más, porque mi dificultad era mayor. Y la realización fue bien. Sí que es verdad que, por ejemplo, los jueces, nosotros hacemos un elemento y luego nos dicen, pues, si está mejor o peor, tienes +1, +2, +3, -1, -2, -3. Y ahí es donde te juegan un poco las pasadas, porque con Italia lo ven todo de otros ojos. Mejor, +1, +2, y España, -2, -1. Y ahí es cuando te empiezan a quitar puntos. Claro, quizás pero bueno. Tema jueces igual es muy... O sea, habrá cosas que sean muy claras y muy objetivas, pero habrá cosas muy subjetivas, ¿no? Sí. O sea, sí, y sobre todo la segunda parte, lo que es la parte técnica, que es lo que sumamos con la dificultad, y luego está la parte B, que son los componentes, que es las performance, cómo patinas. Eso es muy subjetivo. Hay a gente que le gusta más, por ejemplo, la música, el reggaetón, y otro que le gusta más la balada. Si tú sales con una balada y a los jueces no les gusta, pues te van a poner a la otra. Entonces, claro. Claro. Entonces, diríais, porcentaje de tal entrenamiento cabeza el día de la competición, ¿qué porcentaje? ¿50-50? Más la cabeza, seguro. ¿Más? Sí. Sí, porque yo, por ejemplo, este año al europeo y al mundial he competido con la mano rota, con la muñeca, porque me la rompí en agosto y a finales de agosto tenía el europeo, iba en parejas de artístico, que era todo fuerza, y tuve que competir con la mano rota y ahí sí que mi cabeza jugó mucho, porque yo todo el entrenamiento europeo y mundial, la preparación no fue buena, porque yo tenía la mano escayolada, tenía que estar entrenando, la mano escayolada pesa y yo tenía que saltar. Claro, me tiraba de los hombros, cuando hacía los saltos no era lo mismo porque no me podía caer para el lado de la muñeca, porque me estaba jugando una operación. Entonces era bastante difícil, la verdad, y ahí sí que si no hubiera tenido cabeza no hubiera podido entrenar, no hubiera podido competir. Ha sido una temporada muy difícil para mí y con muchos obstáculos. A mí me pasó con los dedos de los pies. Es una tontería, pero al final yo tengo los pies todo el rato y todo el rato me rozan cosas. Y yo de la cabeza, no paso por ahí porque me doy, no paso por ahí porque me doy. Al final la cabeza te hace que te la comas y te haces pasarlo fatal. fatal. Sí, además, joder, los pies son un punto de equilibrio tal. Luego entrenando me di en los pies 40 veces. Al final, no sé, pero bueno, aguantar y ya está. Pero bueno, luego compitiendo te salió mejor. Sí, gané la siguiente carrera, pero luego en la cabeza, claro, al final, si no tienes también a alguien que te apoye fuerte, pues mal. Yo al final tenía ya a mis padres que me dijeron, venga Dani, va, que puedes, no sé qué, y al final dices, venga, que sí que puedo, y luego, pues sí. Eso es otra pregunta interesante. Claro, en tu caso, a ver, porque yo creo que tu madre ya ha sido profesional también y también ha ganado no sé cuántos campeonatos. Entonces, bueno, igual para ella no es tanto, y tiene una escuela, para ella igual no es tanto esfuerzo o tal, ¿no? Porque Bueno, a ver, al final es difícil lo que es madre e hija, el mundo profesional, porque estás todos los días, todos los entrenamientos. ¿Qué pasa? Que tú en un entrenamiento, vale, sí, es mi madre, pero tiene que ser mi entrenadora. O sea, es un papel muy difícil, porque tanto para ella como para mí, porque sí, ella me tiene que exigir y yo tengo que dar, pero hay muchas veces que el conflicto
pasa a ser de un conflicto de entrenadora-patinadora a que ya es madre-hija. Luego vas a casa. Sí que es verdad que cuando vamos a casa, patinaje, no solemos llevarnos las cosas, o lo intentamos, pero cuando llegas a un europeo, un mundial, las cosas se llevan un poco. Y a veces hay un poco de rifirrafe, mi hermano que también patina, mi padre que es mi preparador físico. Al final, toda mi familia es el patinaje. O sea, todos estamos rodeados. Entonces, bueno, sí que es un poco difícil, pero para las competiciones es un apoyo fundamental, porque yo en este mundial, la final, si no la hubiera tenido a ella, o sea, no hubiera podido, porque necesitaba ese apoyo constante, saber que alguien confiaba en mí, que lo íbamos a conseguir, lo habíamos soñado, lo habíamos entrenado, estaba hecho, solo tenía que salir, hacerlo y disfrutarlo, pero el trabajo estaba hecho, teníamos la conexión, yo estaba patinando, pero sabía que alguien detrás estaba, saltaba yo y sabía que ella estaba saltando desde dentro. Entonces, al final, eso en las competiciones te ayuda, pero en los entrenamientos a veces son un poco duros. Se hace duro, ¿no? Sí. Y en tu caso, igual, o sea, Yo quiero decir, el esfuerzo de los padres y el apoyo de los padres, en este caso, en gente, yo lo veo, ¿no? Por lo que decimos, siempre, joder, cuando estás a ese nivel o empieza tan joven alguien, yo creo que ha tenido que tener un apoyo en casa y lo han tenido que ver desde el principio también en casa, si no es muy difícil. Entreno con mi padre y es moto, 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 el abuelo en casa moto, en mi casa moto, viajo moto, o sea, al final estoy con mi padre todo el día, todo el rato, entrenando, estudiando, comiendo, todo. Al final, vale, sí, entrenamos, follón, en casa follón por la moto, pero luego al final sí que es verdad que si yo en el mundial no le tengo... Porque vale, yo al final cambié de mochilero porque al final ir con mi padre, pues al final la confianza a veces no ayuda. Y cambié de mochilero. Pero yo si no le veo que está ahí fuera de las cintas viéndome y si tengo alguna duda se lo pregunto, yo no puedo. No puedo porque si no le tengo a él o a mi madre o a mi abuelo, a mi tía, a mi abuela, no puedo. Es que son... O sea, es mi apoyo principal y sin ellos no puedo. Y bueno, está claro que al final tiene que ser un bloque, ¿sabes? Si no, entiendo que si no es complicado. O sea, ir tú solo al mundo sin tener un apoyo, yo creo que de eso saldrán 4 contados y será difícil. A nivel de campeonatos mundiales y representando a España y tal, ¿qué sentís responsabilidad de ir representando? Oye, sois los elegidos para representar. Bueno, a ver, al final es tu país, la verdad que es un orgullo, por ejemplo, cuando te ves dentro, al final estás representando a tu país, a tu gente. Sí que es verdad que cuando como es un deporte, cuando voy individualmente, sí que es verdad que lo tienes que hacer por ti, por todo tu trabajo, pero al final llevas un país, llevas una bandera detrás. Tiene su parte buena, al final te está viendo también toda la gente porque confía en ti, al final la medalla va para un país. Y bueno, la verdad que a mí me gusta mucho, con la gente se lleva muy bien todo y pues bueno, sí que la verdad que llevas un poco más de responsabilidad porque llevas un país detrás. Yo, bueno, hace 3 años me escogieron y sí que es verdad que a la hora de decir, bueno, vale, he llegado hasta aquí, ha costado, ahora no puedo decepcionarles. La verdad que lo hice bastante bien. Sí que es verdad que igual cuando fallas dices, me han elegido a mí, ahora la he cagado y es una responsabilidad, pero bueno, al final se lleva bien. Al final es un premio que he conseguido yo con esfuerzo y bueno, pues está guay. Sí, bueno, a ver, y al final si te han escogido, al final deberían también de apoyar, aunque tal. ¿Cómo lleváis eso? ¿Cómo lleváis, porque habréis perdido también campeonatos y competiciones, cómo lleváis esa frustración? Porque también creo que es una cosa que yo creo que la gente joven no está preparada tampoco para tener frustración, para tal. ¿Cómo lo lleváis vosotras? Bueno, para ganar es todo muy bonito y toda la gente te apoya, pero cuando pierdes están ahí 4. Y al final es duro porque dices, he estado entrenando, he estado preparándome, llego aquí, todo el esfuerzo, todo el trabajo al final no se ha visto recompensado. Pero bueno, sí que es verdad que una carrera no refleja todo lo que hay detrás y siempre hay más oportunidades. Pues nada, pues no has conseguido lo que has querido, pues ahora solo toca entrenar y hacerlo mejor a la siguiente. Al final es duro porque lo piensas y dices, vale, todo lo que hay detrás ahora tirado a la basura, pero en realidad no es así, en realidad es un trabajo constante y cuesta no comerse la cabeza, pero hay que pensar, ya está, a la siguiente a darlo todo. Sí, o sea, a mí siempre me han enseñado que una derrota al final no es una derrota,
has perdido, bueno, pues vas a ver los fallos, las dificultades que tienes, apretas un poco más la siguiente, trabajas más y a la siguiente vuelves y le das un poco más de caña. Al final yo creo que el perder en el deporte no es perder, porque tú has trabajado mucho, claro, si no has trabajado y no te has esforzado, vale, no puedes decir nada, pero si tú has trabajado, te has esforzado y lo has dado todo y al final no has ido, al final yo creo que también has aprendido, y aprender en el deporte yo creo que es lo más importante, porque si siempre ganas, siempre ganas, siempre ganas, al final dejas de esforzarte, al final tienes que ver ese punto de la realidad, y cuando tú pierdes o las cosas no te salen como tú has querido, ahí es cuando te das cuenta de decir, vale, pues tengo que mejorar aquí, esto me ha ido muy bien. Ahí yo creo que es cuando un deportista empieza a crecer. Si un deportista nunca pierde, no va a llegar a su élite o a todo lo que podía haber llegado. Yo creo, sí, es lo que tú dices, ese aprendizaje. Pero creo que pasa en todo, en todo. Sí. Como tengas las cosas muy fáciles y te vaya todo bien, el día que te va mal, es lo que hablábamos de la frustración, ¿no? Yo creo que ese día lo llevas mucho peor que si realmente has ido dando pasitos y aprendiendo con cada... Vuelves para atrás de una temporada, das otro poco más, es como los entrenamientos. Si tú en el entreno te sale todo, al final al siguiente entreno ya no tienes motivación, porque si te sale todo, pues no, al final caes, vuelves, lo intentas, y ahí yo creo que es cuando los deportistas salen. Sí. Mototrial, ¿has pensado en otro tipo de vehículo, de moto? Al final yo siempre he tenido claro que quiero hacer enduro, que es una moto con asiento, ir por el monte y darle gas. Sí que es verdad que yo quería empezar con el enduro y se lo dije a mi padre, pero claro, una niña tan pequeña con una moto tan grande al final es peligroso y sí que sufre muchas lesiones. Ahora estoy empezando un poco, pero tengo claro que el trial es lo que yo quiero hacer, porque al final me he dado cuenta de que es que sin el trial yo no puedo vivir, o sea, sería una vida totalmente aburrida, pero sí que es verdad que para salir de un poco de la rutina, porque al final siempre entrenando sola, al final a veces me quemo un poco y pues hemos encontrado el enduro, empezar poco a poco, que es como una vía de escape, y la verdad que me está gustando mucho. También voy con mi padre, me lo paso bien, ya no es entrenar todo el rato, vamos a hacer esto, que viene el mundial, no sé qué, es, venga, vamos a divertirnos un poco, a dar 4 saltos por el monte y luego para casa, y el día siguiente vamos a entrenar y ya voy. Ya has desconectado un poco. Y siempre monte, no carretera y tal, ¿no te...? ¿Motos de carretera y eso no te gustan? Un poco de respeto. Es un poco más peligroso, pero el monte. ¿Modalidades, categorías? O sea, ¿tú sigues en la línea o tienes idea también de hay otras categorías que puedes...? Yo sí que es verdad que hago varias modalidades y al final eso es lo que me tiene como un poco distraída. Yo realizo inline, que es donde gané el mundial, 4 ruedas en individual, que este año quedé tercera en el Campeonato de España y en la Copa Europa, parejas de artístico, que gané el de España y quedé tercera en el europeo, y otros años atrás he hecho cuarteto, que era por grupos, y también he hecho parejas de danza y hago ballet. Acabo de acabar la carrera de danza española y bueno, y compito también en acro con mi primo en ballet, y bueno, al final mi vida es el patinaje también, o sea, yo lo doy todo, pero como tengo varias modalidades, pues depende de la temporada. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, en abril tengo el Campeonato de España de inline en abril-mayo, que es aquí en Santander, en La Ballena, y me centro un poco más en esa disciplina, pero luego, por ejemplo, mis campeonatos de libre son más en julio, entonces lo que es junio y julio es como más de 4 ruedas y ahora al principio pues es un poco más de inline, entonces como voy cambiando de modalidades, pues también me tiene un poco dispersa, no es como siempre lo mismo. ¿Cuándo ha nacido la modalidad esta así con inline? Inline no hace mucho, la verdad. Ha sido una modalidad bastante nueva que la han puesto en 2019, empezó a salir más o menos, y bueno, o sea, sí que era una modalidad, pero no era oficial, y ahora la han metido al oficial y pues es la que más se parece al hielo. O sea, inline es igual que el hielo, pero en vez de con cuchilla, con 3 ruedas. Veis que conocía carreras, o sea, sí que conocí hace tiempo a una persona que competía a nivel o sea, con patines en línea de velocidad, sí, pero no artístico. La verdad es que la primera vez que lo he visto ha sido... ha entrado hace poco y la verdad es que España estamos yendo bastante fuerte, estamos ganando prácticamente
no todo, pero siempre que vamos estamos arriba. Mi compañero David, que fue la categoría absoluto, también se llevó la plata en el Mundial. Así que la verdad que estamos haciendo un gran trabajo en España. Qué bueno. ¿Y hielo? A mí siempre me ha encantado, siempre me gustaba, he querido probarlo, lo que pasa es que aquí en Santander no hay pista. Sí que es verdad que alguna vez que me he ido a Madrid lo he probado y me ha gustado, pero es que aquí no tengo pista. O sea, si tuviera y pudiera probar, pero me tengo que ir lejos y no puedo estar yéndome para... Al final el patinaje necesitas mucha constancia y mucho entrenamiento. Entonces, si tú te tienes que ir a, no sé, a Vitoria, bueno, quitaron la pista, no sé si la han vuelto a poner. Yo lo probé en Madrid porque tenía un entrenador de hielo y lo probé y así, pero bueno, como un día como hobby ya está, porque necesitas muchas horas y aquí no hay. Claro. Y al final la rueda siempre es mi especialidad, es la de mi madre, mi familia. Todo. ¿Tiene más dificultad el hielo o no? ¿O sería Yo pienso que lo mismo cuando para lo ti? he probado, los patines pesan mucho menos. Entonces, para eso es más sencillo. Los patines de ruedas pesan mucho más, o sea, cada patín, no sé, lo que te pesará 2-3 kilos. Y en cambio los de hielo no, entonces es más fluido, saltas más fácil. Pero bueno, yo creo que cada modalidad siempre tiene su truco, siempre tiene su segunda parte y al final todo cuesta. Nada, Sí, es no, fácil. a ver, no, está claro, está claro. Además que ves cuando ves los campeonatos estos por la tele y tal en el hielo, ves unos saltos y unas tal que... vale, ¿cuántas medallas o campeonatos tienes tú a nivel, o sea, si cuentas todos los regionales, todos los... Los regionales no tengo ni idea, porque he ido a carreras, a veces competía con chicos, otras con chicas, es un poco ahí, un poco una mezcla. De España tengo 3, 2 en la categoría absoluta de chicas y otro en la segunda categoría. Y en el Mundial, he empezado hace prácticamente poco, tengo un 4.º puesto de mi primer año, un 3.er puesto de mi segundo año, y este va a ser el 3.º, y tengo un 3.er puesto de las naciones y un 1.er puesto de las naciones también. Yo regionales ni idea, porque llevo compitiendo desde 2017 y desde 2017 hasta ahora he ganado siempre los regionales, nunca en Cantabria me han quitado el oro y he competido en individual, en pareja, en cuarteto, en todo. Luego España tengo 16 oros, Europa tengo 4 oros, Mundial tengo 2 oros en grupo, este año el mío individual, o sea 3 oros mundiales y luego tengo una Copa del Mundo. Y Copas de Europa tendré, yo creo, unas 8 platas y 3 oros más o menos. Fíjate, casi nada. A ver, también es verdad que igual hay más competiciones, ¿no? En patinaje igual hay más competiciones que es que en lleva moto. desde pequeña. Yo en el Mundial he empezado hace muy poco. Sí, pero a nivel de número de campeonatos y más, igual hay muchos más, ¿no? Y se van a países a China. Imagínate yo en China con la moto. Nosotros al año tenemos, oficiales solo tengo uno de España, uno de Europa y uno del mundo. Lo que pasa es que yo soy, por ejemplo, en España soy la única patinadora que realiza tantas modalidades, porque la gente realiza una. Entonces, cuando al año la gente realiza uno y tiene un campeonato de España, uno de Europa y uno del solo mundo, puede ganar 3. yo voy con 3 modalidades. Entonces, en España ya gano 3 medallas al año. En Europa, si me llevan a 2, porque no me dejan ir a más, ya gano otras 2. Y el Mundial solo era mi primer año que podía ir y solo pues, podía ganar una. Y cuando he podido ir los 2 años anteriores en grupo, en cuarteto, gané los 2 oros. Pero al final es a lo que juego yo. O sea, yo entreno el triple que las demás y compito en el triple de modalidades que ellas. Al final la gente se dedica a una y yo me dedico a 4 o a 3. Entonces, claro. No, es lo que dices. Si entrenas ballet, entrenas patinaje, entrenas tal... Claro, o sea, luego se refleja, pero el esfuerzo que hay detrás es mucho más. hay que tener la cabeza muy asentada, muy asentada. ¿Alguna anécdota de los campeonatos así que recordéis? Yo la mejor, la de campeonas del mundo, porque al final era un equipo súper joven y hasta la última zona una se caía, la otra... Claro, porque en el campeonato de las naciones somos 3, pero solo cuentan los 2 mejores resultados de cada zona. Claro, una se cae, la otra tiene que hacer un 0 y la otra otro 0 para hacer un 0 en total. Y llegamos a la última zona que ni nos lo creíamos. Y yo no lo sabía, pero claro, veía ya que estaba mi madre ahí en el final de la zona.
estaba el seleccionador. Ya digo, bueno, la estamos liando aquí y bueno, fue muy, muy emocionante, muy, muy guay. Yo en los mundiales siempre, mi primer mundial que gané el de Argentina, fue espectacular, la verdad, porque íbamos, o sea, cuando iba en grupo, éramos 4 y en España nos puntuaron fatal, o sea, quedamos los 7º. Fuimos al europeo, quedamos 6º, y fuimos al mundial y ganamos. Ahí, por ejemplo, en España también hay, pues siempre puntúan un poco más a los catalanes. Entonces, cuando eres de Cantabria, ya no tienes que hacer el triple que ellos. Y bueno, la verdad que eso fue increíble. Luego, por ejemplo, el Mundial de Colombia, en medio del programa, ya al final, a mi compañero se le salió la rueda. Entonces tuvimos que parar la competición. Yo pensé que se nos había ido la medalla, porque claro, tú en el programa que haces, si se te sale la rueda, has tenido que parar, se cambia la evaluación, pero bueno, ganamos igualmente. Y luego este Mundial para mí ha sido el más duro, porque la final esa fue muy dura, pero lo que yo me guardo de este Mundial es mi cabeza. Fue brutal, porque después de verla a la otra clavar, antes de salir yo la dije a mi madre que lo iba a hacer, que disfrutara y ya está. Y salí y lo hice. Entonces al final te queda como eso, como deportista, de decir, jolín, tuve la sangre fría de decir, no, yo lo voy a hacer y la medalla es mía. Y salir, y al final yo creo que es lo que más me guardo de ese Mundial. Es lo que dicen, ¿no? Esto de que como lo visualices, sí. O sea, lo haces. llevaba como muy claro, pero al final tú lo puedes llevar muy claro, pero el decirlo te estás jugando mucho, porque tú puedes decir, no, yo voy a ganar ya, pero gana, ¿sabes? Y al final fue como, no, que sí, que lo voy a hacer. La dije, tú disfruta, yo voy a salir y yo lo voy a clavar. Y eso hice al final. ¿Hay patinaje en las Olimpiadas? Solamente de hielo. Estamos a ver, pero solamente hay Olimpiadas de hielo. Y moto, nada, ¿no? Estaría guapo, hombre, joder. Veros en unas Olimpiadas. Ojalá. Pero bueno, así todo ya, campeonatos mundiales, ya es... ¿Dónde ya se sabe dónde son los próximos? Yo 2 competiciones en España y luego Inglaterra, Andorra y Italia. Italia, otra vez. ¿Y el campeonato del mundo? Del mundo, ese. ¿En sí. Italia? Sí, el de España es por aquí cerca, León, Guadalajara, Galicia. ¿Y en Andorra? Sí. Yo el Mundial este año lo tengo en Paraguay. ¿En Paraguay? Sí. Así que nada, me iré otra vez a cruzar el océano. Ya. Porque en Colombia, ¿qué tal? Bien, muy bien. Lo que pasa que un poco peligroso. O sea, íbamos con chófers y así, y al final todos allí te intentan sacar el dinero, la gente iba con pistolas en el coche. Por ejemplo, llegamos al hotel y nos tuvimos que cambiar varias veces de hotel, porque llegamos y estaba todo el mundo con escopetas. Claro, entramos nosotros, dimos los DNIs, pasamos y eran edificios que la gente, bueno, o sea, tenías que cerrar todo, las ventanas, todo lleno de verjas, tenías que bajar todo porque ahí te robaban. Y todo el mundo con escopetas, entonces claro, no podíamos estar. O sea, no funcionaba el agua, todo lleno de polvo, y nos cambiamos a otro que también nos dijeron, no, ahí no podéis entrar porque es peligrosísimo. Y ya al final nos encontraron uno que era como un apartamento que estaba bastante bien, pero tenías vigilancia todo el rato. O sea, sí, todo el rato. Fincas privadas igual, sí, que estaban vigiladas y que están... También el pabellón, todo, tenía policías, pero es que te subías en un taxi, bajaba la guantera y estaba ahí pistolas. Y yo, claro, bueno, ahí te entraba un poco el miedo, la verdad, pero bueno. Sí, pero bueno, pero también está conocer otras partes del mundo y... Sí, había zonas sí que nos decían, no, por aquí no paséis porque no te aseguramos nada. Y yo, vale, pues por ahí no paso. En Estados Unidos, en Latinoamérica, eso hay sí, pero competiciones. No nos llevan a mi categoría. Llevan a Trial Women GP, a la alta, que sí que han ido a América y a Japón. ¿Y qué tal equipos tienen por allí? Yo lo veo desde Instagram. Pero sí que parece que está muy guay. En Japón siempre llueve. Siempre es una carrera que llueve, y en América ha estado muy guay porque al final la afición de allí es brutal. ¿Y para estar en esa categoría, que es por edad? No, este año yo he competido con chicas, por ejemplo, la que ha ganado, Trentini, que tiene ya un hijo de 6 años, o sea, allí la edad da igual. Y yo este año es mi último año, o sea, mi última oportunidad para ganar el Mundial en esta categoría, y luego ya, pase lo que pase,
voy a subir a la siguiente porque al final no me voy a quedar a ganar el mundial sin poder avanzar de nivel. Entonces ya me subiría a la siguiente y a ver si me llevan a Japón. En la siguiente ya podrías... Sí. ¿Qué tal las competiciones con lluvia, con mucho barro y con A mí mucho son tal? las que más me gustan. ¿Sí? Cuanto más lluvia, mejor. Como Alonso, tú como Porque Alonso, con agua. al final las competiciones secas agarran mucho, hay muy poco margen de error. Si, por ejemplo, lo haces mal, ya sabes que la has cagado, porque al final es muy... O sea, puedes hacerlo bien, muy fácil. Y en las de lluvia, como al final yo aquí entreno en Cabezón, en el río, y siempre está lloviendo, pues en el barro se me da muy bien y sé que si fallas no es tan difícil recuperar como si está seco. O sea, que si llueve, mejor. Patinaje... No, patinaje da igual, eso. Da igual. Da igual. Bueno, pues nada, a ver si os vemos otra vez en Campeonato del Mundo en podio, en tu caso, y tú otro oro. Otro oro. En Paraguay. Y nada, pues muchas gracias por venir. Y bueno, yo creo que ha estado interesante. Yo creo que le va a gustar mucho a la gente, pues eso, conocer un poco el mundo del trial, el mundo del patinaje. Y además son dos cosas como muy diferentes, pero bueno, al final es alta competición. Sí, o sea, al final es el deporte profesional. Y bueno, que conozcan lo que es la lucha, el esfuerzo y la disciplina. Eso, que se pongan las pilas, que hay que esforzarse, si no me parece que no conseguimos nada. Vale, pues nada, muchas gracias. A ti. Gracias.